vuelta a su pueblo para seguir viviendo con ella y para cuidarla. Después de que nos pusimos en marcha, ella comenzó a expresar su enojo con Dios por todas sus desgracias y tenía razón. La vida había sido difícil para ella, para todas nosotras. Mientras caminábamos, trató de convencernos de que le dejáramos y volviéramos a la casa de nuestros padres. Ella quería lo mejor para nosotros. Y ella sabía que nuestras perspectivas serían mejores entre nuestra propia gente. Ella dijo, alguien podría casarse con una mujer joven como tú y proveerte a ti, pero yo no puedo proveerte. A donde voy hay pocas posibilidades de matrimonio para ti, ya que eres extranjera y adoras a un Dios extranjero. Orfa se dio cuenta de que las palabras de Noemí tenían sentido. Nuestra suegra estaba siendo amable y nos liberaba de cualquier responsabilidad de cuidarla. Orfa aceptó amablemente la oferta de Noemí y ella regresó a casa. Pero cuando Noemí trató de animarme a mí, a la que dejara también, la detuve. Los dos habíamos vivido una tragedia, es cierto. Pero mientras ella culpaba a Dios, yo veía las cosas de manera diferente. Verás, mi pueblo adoraba al cruel Dios Quemos. Yo crecí con una religión que fomentaba el mal, incluido el sacrificio de niños. Pero yo había llegado a entender algo sobre el Dios de Israel, que Él era un Dios de esperanza, un Dios bondadoso y compasivo. Mi esposo y su familia a menudo repetían la profecía de que un gobernante de la tribu de Judá un día marcaría el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Esas palabras llenaron mi corazón de anhelo. Sé que la vida tiene dificultades, pero yo quería creer en un Dios de bondad. Quería tener esperanza en una vida mejor. Así que le dije a mi suegra que no la dejaría, que me quedaría con ella y la cuidaría, que yo seguiría a su Dios y sus caminos. Y así comenzó mi aventura. Buenos días, me llamo Both y es un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco mi historia. Cuando yo era joven, escuché sobre el peligro de la sequía, pero en mi juventud experimenté año tras año de lluvias abundantes y regulares. Nuestra familia trabajó duro y con la bendición de Dios adquirimos muchas tierras y nos hicimos ricos. Pero cuando mis padres fallecieron y yo me convertí en la cabeza de la familia, me di cuenta del peso de la responsabilidad que ellos cargaban, porque me di cuenta de lo vulnerable que es la vida para un agricultor si falta la lluvia. Y efectivamente llegó una sequía. Tuvimos varios años seguidos de muy poca lluvia. Las cosechas murieron y granjas más pequeñas a mi alrededor no podían proporcionar suficiente para las familias. Yo todavía tenía áreas que podía regar, pero algunos de mis vecinos
no tuvieron tanta suerte. Tuvieron que alejarse para encontrar comida, incluso viajar para vivir entre nuestros enemigos, los moabitas. Pero después comenzó a llover de nuevo y lo peor de la sequía ya pasó. Mis cultivos comenzaron a prosperar de nuevo y seguí la ley de Dios al permitir que los hombres y mujeres pobres se unieran con mis cosechadores en el campo para recoger grano. Esta práctica era algo que Dios insistió en que los agricultores hiciéramos para ayudar a proveer a los pobres que nos rodeaban. Ahora que las lluvias volvieron y había mucha comida en Judá, algunos de las familias que se habían mudado al extranjero regresaron. Yo no estaba segura de qué esperar en esta nueva tierra. Vine aquí porque Noemí me necesitaba. Después de caminar juntos durante días, cuando finalmente llegamos a su pueblo, sus amigas salieron a darle una cálida bienvenida. Pero su respuesta al gozo de sus vecinas fue expresar su enojo contra Dios por permitir que su esposo e hijos murieran en una tierra extranjera. Nadie se fijó en mí, ni preguntó por mí. Sabían que yo también había perdido a mi marido, pero yo soy extranjera. No pertenezco aquí entre ellos. Era difícil estar tan lejos de todo lo que es familiar. Se podría pensar que estaría desanimada, pero no lo estoy. Me siento atraído por el Dios que estas personas adoran. Noemí estaba afligida. Incluso se llamaba a sí misma Mara, que quiere decir amarga. Ella perdió de vista la bendición que es ser parte del pueblo de Dios. Todavía yo no era parte del pueblo de Dios, pero esperaba serlo algún día. Ahora necesitamos un voluntario para leer en voz alta capítulo 2. Andrés, ¿puedes? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas detrás de aquel que me lo permita. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el pariente de Elimelec. Llegaba entonces Boz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. El Señor te bendiga, le respondieron ellos. Luego Boz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Llegó esta mañana y ha estado trabajando desde entonces hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Entonces Boz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Fíjate en qué campo cosechan y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella bajó su rostro, se postró en tierra
y le dijo, ¿por qué me tratas con amabilidad y te interesas por mí si soy una extranjera? Boz le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Dios, el Señor de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no puedo compararme a ninguna de tus criadas. A la hora de comer, Boz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Cuando se levantó para continuar su trabajo, Boz ordenó a sus criados, que recoja también espigas entre las gavillas y no la molestéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Ruth estuvo espigando en aquel campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido, sacó un total de 20 kilos de cebada. Lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Sacó también las sobras de la comida y se las dio. Su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quien había trabajado y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Boz. Dijo entonces Noemí a su nuera, bendito del Señor, pues no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y añadió, ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Ruth la moabita prosiguió su relato. Además de esto me pidió, quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Respondió Noemí a su suegra Ruth, sí, hija mía, es preferible que sigas con sus criadas, así no te molestarán en otros campos. Y Ruth estuvo espigando junto a las criadas de Boz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo. Y mientras tanto vivía con su suegra. Entonces, un día fui a ver mis campos de cosecha y como dije, permito que aquellos que son menos afortunados pueden recoger grano en mis campos, siguiendo a mis hombres mientras cosechan la cebada. Pero vi a una joven que no reconocí y mis hombres me dijeron que se llamaba Ruth y que era la viuda de Mahlón, hijo de Elimelech, que había muerto en Moab. Por supuesto, mi opinión de los moabitas es que adoran a un dios falso. Pero el jefe de la cosecha me contó la historia de Ruth, que ella dejó voluntariamente a su familia y a su pueblo para venir a Israel y cuidar a su suegra Noemí. No solo eso, Ruth rechazó a su dios Quemos y quiere adorar al único Dios verdadero y a unirse al pueblo de Dios. La vi trabajar. Era obvio que ella era extranjera y que nunca había espigado en el campo como hacemos nosotros. Todas las demás mujeres sabían que debían mantenerse a una buena distancia de mis cosechadores, pero ella estaba tan ansiosa por recoger la mayor cantidad de cebada posible que se acercaba a mis hombres, a veces interponiéndose en su camino. Un segador estaba a punto de golpearla por interferir con su trabajo, pero yo lo miré con severidad, hice así con la cabeza y así que la dejó en paz.
Después de eso me acerqué a ella y me presenté. No conocía nuestras costumbres, así que le expliqué amablemente que estaba feliz de que estuviera en mi campo, pero que no podía trabajar junto a los hombres, ya que era peligroso. Necesitaba quedarse atrás con las otras mujeres. Cuando ella se dio cuenta de que yo era el dueño del campo, me dijo que era extranjera, lo que por supuesto ya sabía. Luego me dio las gracias por haberle permitido recoger grano para su suegra. Expresé mis condolencias por la muerte de su esposo y mi admiración por su bondad hacia Noemí, su suegra. Más que eso, le dije que aunque era extranjera, esperaba que Dios la viera como a uno de los suyos. Mi suegra, Noemí, me había explicado sobre la costumbre de espigar en los campos, un poco. Así que le pregunté si podía yo ir a buscar algo de cebada para nuestra comida. Ella estuvo de acuerdo y salí y me puse a trabajar. Era un trabajo caluroso y no conocía a nadie, pero trabajaba más rápido que cualquiera de las otras mujeres y no tomaba tantos descansos como ellas. Mientras trabajaba, conocí al hombre más amable que pidió hablar conmigo. No quería perder el tiempo hablando, pero imagínense mi sorpresa cuando resultó ser el dueño de la tierra que estábamos cosechando. Así que le agradecí por la oportunidad de recolectar grano para mi familia. Luego me sorprendió diciendo que había oído cosas buenas sobre mí, que lamentaba la muerte de mi esposo y que me felicitó por haber dejado mi casa para ayudar a mi suegra. Era la primera vez que alguien aquí se fijaba en mí. Tenía algo preparado para la comida del mediodía, pero me invité a sentarme con él y sus cosechadores y compartir su comida. Me recordó que hacía mucho calor y que había agua para beber cada vez que tenía sed. Después me levanté para volver al trabajo, pero lo escuché explicar a sus cosechadores que no debían molestarme en absoluto. Incluso les dijo que dejaran caer cebada intencionalmente para que yo pudiera recogerla. ¡Qué hombre tan maravilloso! Ahora necesitamos otro voluntario para leer el capítulo 3 de Ruth, si puede. ¿Sí? Pase. Pase, usted. Un día, su suegra Noemí le dijo: «Hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va a estar, esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, lo destapas los pies y te acuestas ahí. Verás como él mismo te dice lo que tienes que hacer». «Haré todo lo que me has dicho», respondió Ruth. Y bajó a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boz comió y bebió, y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón del grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente,
le destapó los pies y se acostó ahí. A medianoche, Boz se despertó sobresaltado y al darse cuenta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. «¿Quién eres?», le preguntó. «Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que tú eres un pariente que me puedes redimir». «El Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera lo anterior, ya que no has sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca». Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer, y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho: «Que no sepa que una mujer vino a la era». Luego Boz le dijo: «Pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente». Ruth le hizo así, y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él se regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: «¿Cómo te fue, hija mía?». Ruth le contestó todo lo que en aquel hombre había hecho por ella, y añadió: «Me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías». Entonces Noemí le dijo: «Espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo». Un día después de terminar el trabajo me quedé en el campo junto a la zona donde trillamos el grano. Hasta que no se traiga todo la cosecha, yo no puedo dejar el grano en montones ahí en el campo porque alguien puede llegar y robármela. Entonces, mientras estaba allí antes de dormir, no podía dejar de pensar en esa extraordinaria joven, en Ruth, porque la había observado durante ya semanas en la cosecha de trigo y cebada, y mi admiración por ella ha crecido. Pensaba, ella hará de alguien una esposa maravillosa. Con esos pensamientos en mi mente, me quedé dormido y de repente en medio de la noche mis pies se enfriaron y sentí que alguien levantaba la parte inferior de mi capa. Lo primero que pensé era que fue un ladrón que iba a robarme el grano. Intenté ver quién era. A la luz de la luna pude distinguir una forma y algo muy sorprendente, que un ladrón. Fue la joven Ruth. Estaba acostada a mis pies y ajustando la parte inferior de mi capa para taparse con ella. Antes de que pudiera yo decir algo, ella susurró: «Por favor, sé mi héroe». La palabra que ella usó para héroe no es exactamente héroe, es una palabra nuestra que es Goel. Y eso significa redentor. Supongo que Noemí le explicaba el significado de esta palabra. Y la responsabilidad de un Goel o redentor para con su familia incluye rescatar a alguien de la esclavitud, recomprar una tierra vendida
incluso casarse con la viuda sin hijos. Todo esto para que la línea de familia sigue en esta familia. Me quedé con la boca abierta. Una mujer que sale de noche es inaudita. Llegar a la era donde solo están los hombres corre un grave riesgo. Pero meter los pies bajo la manta conmigo, sus intenciones quedaron perfectamente claras. Ella me preguntaba si yo, como pariente cercano de la familia de su esposo, seguiría nuestra ley y me casaría con ella para que la línea familiar no se extinguiera. Nunca en mi vida había estado tan asustada. Seguí las instrucciones de Noemí sobre cómo pedirle a Boaz que se casara conmigo. Debo confesar que en mi país no se hace de esta manera. Boaz se sorprendió, pero actuó como un caballero. Dijo que estaba feliz de ser mi redentor. El único problema era que legalmente había un pariente más cercano que él y que, según la ley, el otro tenía el primer derecho de ser el Goel, el redentor de la familia. Ahora necesitamos otro voluntario para leer el capítulo 4 del libro de Ruth. Iván, gracias. Boaz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente que él había mencionado, responsable de redimirlas. «Ven acá, amigo mío, y siéntate», dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los jefes de la ciudad y les dijo: «Siéntense aquí». Y ellos se sentaron. Boaz dijo al pariente redentor: «Noemí ha regresado de la tierra de Moab. Está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los jefes de mi pueblo. Si vas a comprar el terreno, hazlo, pero si no lo vas a comprar, dímelo para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho». «Yo lo redimo», contestó, pero Boaz aclaró: «El día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad». «Entonces no puedo redimirlo», respondió el pariente redentor, «porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, no puedo ejercerlo». En aquellos tiempos, para ratificar el rescate o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Boaz: «Cómpralo tú», y se quitó la sandalia. Entonces Boaz proclamó ante los jefes y ante todo el pueblo: «Hoy son ustedes testigos de que he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelec, de Quilión y de Mahlón. También he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que el nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos». Los jefes y todos los que estaban en la puerta respondieron: «Somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sea un hombre ilustre en Efrata
y que adquieras renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlos. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Así que este es el linaje de Fares. Fares fue el padre de Gerrón. Gerrón fue padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salomón. Salomón el padre de Booz. Booz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Aquella misma mañana me acerqué a la puerta del pueblo. Cuando vi al hombre que técnicamente es el pariente más cercano a Elimelech, lo detuve. Reuní a un grupo de testigos y le pregunté si podríamos hablar un minuto. Le expliqué que nuestro pariente Elimelech había muerto, lo cual él ya sabía, y que sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, también habían muerto, dejando las tierras de la familia sin heredero varón, lo que él también sabía. Entonces le expliqué que la tierra de la familia estaba a la venta para cubrir sus deudas, lo cual él no sabía. En su posición de Goel, o sea, redentor de la familia, él tenía el primer derecho a comprar la tierra. Sin dudarlo, él dijo que quería hacerlo, ya que adquirir las tierras siempre es algo bueno. Luego agregué un pequeño detalle. De acuerdo con nuestra ley, como pariente más cercano, también tenía que casarse con la viuda, en este caso Ruth, la moabita, y se esperara que tuviera hijos con ella y luego permitiera que los hijos de ella heredaran la tierra de su familia como si fuera suya. De esa manera, la tierra quedaría en la familia de Elimelech. Al darse cuenta de que esa buena oportunidad de negocio ya no era tan buena, el hombre cambió rápidamente de opinión y me dijo que renunciaba a su derecho como pariente más cercano y que yo podía comprar el terreno. Y así lo hice. Vos y yo nos casamos y Dios nos bendijo con un hijo al que llamamos Obed. Soy aceptada ahora como parte de la comunidad, parte del pueblo de Dios. Vos, el redentor de la familia, no es solamente mi esposo, sino también el que me redimió y me rescató. Todavía tengo mucho que aprender sobre la vida y sobre Dios. La vida está llena de momentos difíciles, pero una cosa a la que me aferro es a la bondad de Dios. Y atesorero la elección del Redentor de la familia. Las mujeres del pueblo llaman a nuestro hijo Goel. Y le pido a Dios que algún día mi hijo haga honor a ese apodo y sea un héroe verdadero. Y algún día, me dicen, se cumplirán las palabras que Jacob habló sobre su hijo Judá.
El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Un día vendrá a esta tierra el Redentor para toda la humanidad. Espero que hayan gustado esta oportunidad de escuchar de primera mano de Ruth y de Boaz. Yo ahora soy otra vez Marcos. Como dije, mi gran deseo de joven era ser motociclista, ser campeón mundial. Pero Dios ha tenido otros planes. Y hay quienes ganan premios, pero que son premios que se echan a perder. En cambio, hay personas que arriesgan su vida incluso para algo mucho más importante, algo que perdura para siempre, la salvación de almas. Compartir las buenas noticias de Cristo es lo mejor que uno puede hacer en su vida. Nosotros con Karen tuvimos la oportunidad de vivir en el norte de África, de aprender su idioma y traducir el Nuevo Testamento en el lengua rifeño, incluso porciones bíblicas del Antiguo Testamento. Y entre ellas uno que tradujimos es el libro de Ruth, que ha tocado el corazón, que ha llegado al corazón de muchas mujeres que han entendido el poder de Dios y la promesa que Dios que va a mandar el Redentor eterno, o sea, Jesucristo el Mesías. Para terminar, quiero que vayan pensando en esas 3 preguntas sobre el texto que hemos leído. ¿Quieres ser un héroe? ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios primero mostró su bondad en este texto? Segundo, ¿cuáles son algunas maneras que Ruth y Boaz mostraron lealtad y bondad? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son algunas formas que tú puedes actuar como un héroe para con los que te rodean? Porque la palabra Goel, que traduce como redentor, es tal vez un poco difícil para nosotros hoy en día pensar en cómo poner en práctica. Pero me gusta la idea de ser un héroe, de responder en momentos difíciles de la forma correcta para ayudar a los que están alrededor nuestro. Que el Señor nos bendiga.